que comencemos. Y ahí van a Perfecto. seguir dando autorización para el ingreso. Bien. Bueno. A nombre de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y como coordinador de la misma, junto con Juni Montoya de Colombia y Pablo Ayala del Tecnológico de Monterrey, doy a ustedes la más cordial bienvenida al simposio Ética Aplicada en Tiempos de Pandemia, miradas desde Latinoamérica, patrocinado por el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey, de México, la Universidad de los Andes, de Colombia, y el Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Saludamos muy cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a la vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del TEC de Monterrey de México, señora Inés Sáenz, a la vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes de Colombia, señora Silvia Restrepo, al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, señor Olof Page, y al jefe del Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, señor Carlos Mora. Nos es grato contar en este simposio con la presencia de panelistas y asistentes de varios países de Latinoamérica: Chile, Colombia, México, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina. Para dar inicio a esta actividad nos dirigirá unas palabras el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Primero una felicitación por este trabajo que están a saludar a la señora Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social del TEC, a la doctora Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación, y Creación de la Universidad de los Andes, Sofía Marcos, don Carlos Zamora, y a nuestro decano Olof Page, decano de la Facultad de Filosofía. Un saludo muy especial a los panelistas que se van a incorporar y que van a dar inicio prontamente a esta actividad académica. Y reitero mi agradecimiento al coordinador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, Red LAEA, y académico de nuestra universidad, el profesor Mauricio Correa. Hay mucha gente que ha organizado este simposio y que merece todo el reconocimiento. Un saludo muy especial a los académicos y participantes de los diversos países de Latinoamérica. Veo que hay más de, o cerca de 100 participantes y probablemente se van a incorporar muchos más en unos momentos. Quisiera dar una muy cordial bienvenida a este simposio sobre ética aplicada en tiempos de pandemia, las miradas desde Latinoamérica, en el que, como se indica, tendremos la oportunidad de conocer cómo la pandemia ha afectado a los países latinoamericanos, qué problemas éticos han tenido y han debido enfrentar los gobiernos, la sociedad, el sistema de salud, de educación y la economía. Y fundamentalmente, cuáles son los desafíos éticos post-COVID-19 que deberemos abordar. Para ello, entonces, nos acompañan esta tarde destacados académicos de universidades latinoamericanas que pertenecen a esta red, ente organizador de este simposio, quienes van a compartir con nosotros reflexiones éticas sobre la realidad en sus respectivos países. Por lo menos puedo decir que en Chile, que duda cabe que el tema ético fue muy prioritario en el abordaje inicial de la pandemia. Nos tocó como universidad coordinar, liderar lineamientos éticos en pandemia que tienen que ver con la ética del diagnóstico, del manejo de los datos, de la privacidad, la ética también de la gestión hospitalaria, de las designaciones de los espacios hospitalarios, de lo que se ha denominado la última cama, la ética también
de el término de la vida, el acompañamiento espiritual, aspectos extraordinariamente complejos, difíciles de abordar y que requieren una reflexión mayor a nivel de los países. Quisiera destacar la relevancia que revisten estas éticas aplicadas en un contexto post-pandemia, como el que esperamos nos aprestamos a enfrentar. Si bien durante la pandemia ya debimos abordar los dilemas éticos que he descrito, particularmente en el campo de la salud, lo que viene ahora nos va a presentar desafíos cruciales debido a la crisis social con que el confinamiento ha generado, aumento de pobreza, de marginalidad, a las inequidades sociales y a la situación de pobreza que ha quedado al descubierto. Creo que en muchos países se conocían situaciones de pobreza, pero particularmente la magnitud que va a reinar en los próximos años. Esto, por supuesto, puede afectar el orden institucional, puede producir inestabilidad democrática, que ya se está quedando en evidencia. Debido a esta multidisciplinariedad sobre la cual se construye esta ética aplicada, es que esta puede ser una contribución clave en la construcción de una sociedad más próxima a la justicia, donde primen el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos fundamentales y en la que haya un trato respetuoso en nuestro entorno natural. En este tiempo post-pandemia se nos presenta, por tanto, una oportunidad única para realizar una reflexión respecto a la sociedad que queremos a partir de este diálogo al que nos convocan las éticas aplicadas. Probablemente en otros países, al igual que en Chile, han aparecido muchas opiniones sobre cómo va a ser nuestra sociedad y básicamente cómo va a ser el hombre y la mujer posterior a esta pandemia. Vamos a cambiar fundamentalmente el orden de relación, vamos a quedar de la misma forma que hemos estado previamente. Son dudas que tenemos y probablemente lo que la sociedad va a ser el conjunto, la suma de las respuestas de cada uno de nosotros. En este sentido, las universidades tenemos la responsabilidad como centros de creación, de conocimiento, de formación, de aportar desde un interdisciplinar, que creo que es uno de los objetivos de este simposio, la reflexión ética crítica y la construcción de conocimiento ético. Todas tareas en las que se enfoca la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, de la cual nuestra universidad es una de las instituciones fundadoras a través de su Instituto de Filosofía, por lo cual felicito al decano, al profesor Correa y a todos quienes participan activamente de esta red. Nuestro quehacer como universidad, de marcado compromiso público, nos ha llevado a incorporar las éticas aplicadas en la formación de nuestros estudiantes, tanto en pregrado como en el posgrado, persiguiendo con ello formar personas capaces de conocer y reflexionar sobre los valores que han de guiar el accionar del ser humano, tanto en lo individual como en lo social, para que desarrollen un apropiado juicio moral. Antes de terminar estas breves palabras, quisiera felicitar a la directiva de la red, Mauricio Correa, Juni Montoya, Paulo Ayala, por reunirnos en este tan necesario espacio de diálogo, desde el cual no me cabe duda surgirán reflexiones interesantes y de gran pertinencia para la construcción de una mejor sociedad. Los dejo invitados al 4º Congreso de la Red LAEA, que tendrá lugar el próximo año, cuya organización está a cargo de nuestra universidad. Muchas gracias por haberme invitado y les deseo lo mejor en esta actividad académica. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Continuando con esta ceremonia, nos dirigirá ahora unas breves palabras la vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, de México, señora Inés Sáenz. Muchas gracias, Mauricio. De hecho, pues te quiero agradecer y felicitar porque sé que tú has sido el responsable de organizar este congreso. Por supuesto, es un gusto saludar a Juni Montoya y a Pablo Ayala, que han hecho un trabajo pues estupendo, la verdad, en esta Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Señor rector Ignacio Sánchez, señora vicerrectora de Investigación y Creación, Silvia Restrepo, pues un saludo muy cordial desde Monterrey. Solo, bueno, quiero decir algo muy breve. Me da mucho gusto ver el poder de convocatoria que han tenido.
contar con académicos de 9 países latinoamericanos, pues que pueden construir una visión de la realidad, de lo que vivimos desde América Latina, es sumamente importante. Aunque bueno, la ética siempre ha tenido relevancia, hoy se vuelve crucial, pues los desafíos éticos que nos plantea la pandemia y la pospandemia se vuelven enormes y urgentes. Estoy segura que van a discutir muchas cuestiones. Yo me pregunto si en este congreso alguien abordará la ética del cuidado, que hoy ocupa un lugar central pensando en la pandemia, pensando en el calentamiento global, en fin, muchos de los desafíos que pues nos plantea hoy el mundo. Creo que desde la ética aplicada y también pensando desde la óptica de la ética del cuidado, se vuelven totalmente relevantes. Yo agradezco la oportunidad de hablar, deseo que tengan un excelente congreso, ya veo que están siendo muy expertos en los enlaces digitales y bueno, deseo que después podamos en algún momento tener pues una reunión cercana y muy fructífera, pero bueno, les deseo todo el éxito y también a la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, que un saludo muy cordial a las autoridades. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señora vicepresidenta. Enseguida invitamos a compartirnos también unas breves palabras a la vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes de Colombia, señora Silvia Restrepo. Gracias, Mauricio, señor rector Ignacio Sánchez y señora Inés Sáenz Negrete, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del TEC de Monterrey. Y, por supuesto, Pablo, Mauricio, Juni y señor decano Page. Me alegra mucho estar acá. Juni sabe que soy una seguidora, una fan de ella, sus temas de ética. Y como decíamos, yo voy a ser muy breve porque ustedes vinieron a oír otros temas, pero básicamente también me pregunto yo como Inés, todos esos temas éticos, de todos esos temas éticos que, por ejemplo, la virtualidad nos está presentando en estos momentos. Que ya solamente por estos temas y estar así a distancia y todo ya nos pone otra carga diferente. También muy honrada de estar acá y bueno, les deseo un encuentro muy bueno y me siento afortunada de toda la universidad por estar aquí presente con Juni oyendo este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Restrepo. Me cuentan que tiene problemas de conexión el profesor Carlos Mora de Perú. Me lo acaban de decir por el interno. Así que doy la palabra a continuación al decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Olof Page. Muchas gracias, Mauricio. Saludo muy afectuosamente a nuestro rector, que hoy día nos acompaña, también a las autoridades de las universidades amigas, Silvia Restrepo y a Inés Sáenz. Saludo también a quienes coordinan y organizan y llevan adelante esta actividad. Lo hago en nombre de Mauricio Correa, que ahora está como coordinador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, cuya coordinación, por cierto, agradezco. Es un gusto para mí como decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica poder dar inicio a este importante coloquio de éticas aplicadas, coordinado, como decía, por la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, y en el que participan como organizadoras, a través a veces de sus unidades, de algunas de sus unidades académicas, la Universidad de los Andes de Colombia, el Tecnológico de Monterrey de México, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú y nuestra universidad a través de nuestro instituto. Como ya ha sido dicho, y ustedes lo pueden ver en el programa, en estos días participarán de la conversación que se llevará adelante académicos y académicas de universidades provenientes de México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, ¿no? O sea, un espectro muy rico, amplio, de miembros de nuestra región que pueden dar buena cuenta de las problemáticas que específicamente nos afligen a propósito de la pandemia.
Agradezco, como decía el profesor Correa de nuestra Facultad de Filosofía, quien ha asumido la coordinación de este encuentro y lo ha hecho a distancia, con todas las complejidades que a veces esto tiene, y también los beneficios, ¿no?, que nos ha permitido, de hecho, que nos encontremos con relativa facilidad en esta plataforma. Creo que son al menos dos las razones de esta importancia, ¿no?, de la importancia de este encuentro. Una tiene que ver con la gravedad de la situación en la que nos encontramos a raíz de la pandemia, cuando ya son casi 1 millón las víctimas que ha cobrado el virus. Esta situación ha develado a su paso realidades que en algunos casos ya conocíamos más o menos, pero que la pandemia ha evidenciado con especial crudeza en nuestra región, particularmente hacinamiento habitacional, problemas de movilidad urbana, precariedad laboral, la fragilidad de la clase media, los problemas en la provisión de bienes básicos, entre ellos, por cierto, la salud, los importantes desigualdades de ingresos que inciden en el desigual acceso a estos bienes básicos, la violencia intrafamiliar agudizada en los periodos de cuarentena, la brecha digital existente, que ha afectado ciertamente la docencia que las universidades han ido con mucho esfuerzo brindando, el trato que le damos a nuestros adultos mayores, y un largo etcétera. A esto se agregan además, por cierto, cuestiones de carácter existencial más general, ¿no?, como nuestra relación con la muerte, el valor de nuestras relaciones sociales, el valor de la amistad y de la simple presencia del otro o de la otra en la conversación. Todas cosas que cuando nos vienen a faltar, nos damos cuenta que forman el piso, el sustrato desde el cual vivimos y nos relacionamos. La segunda razón de la importancia de este encuentro dice relación con el que estemos aquí juntos como latinoamericanos y latinoamericanas, pensando acerca de estos importantes asuntos, de nuestros problemas y de nuestras realidades, compartiendo este espacio de conversación a distancia, ciertamente, en lo que se refiere al formato, pero muy cercano, diría yo, en lo que se refiere a la motivación que nos une. Espero sinceramente que podamos continuar desarrollando instancias de esta naturaleza, cuyo formato ha sido dado por las exigencias de la propia pandemia que nos afecta, y que no obstante eso y su dramatismo abre la posibilidad única de un encuentro de esta naturaleza. Espero sinceramente que estos días de reflexión que vamos a tener sean fructíferos y que nos ayuden a esclarecer algunas de las preguntas del presente y del futuro que esta crisis nos ha obligado a plantear. Les deseo muy sinceramente que este sea un espacio de diálogo, de reflexión provechoso. Doy nuevamente la bienvenida a quienes nos acompañan. Agrego a este público que hoy nos escucha y nos ve, a todos los profesores y profesoras que se han conectado con esta iniciativa, de universidades, de colegios, también a nuestros estudiantes y al público en general. Este formato, esta plataforma nos permite llegar a un público muy variado y eso es un beneficio enorme, del cual estoy ciertamente muy agradecido. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por sus palabras, señor decano. Voy a romper un poco el protocolo porque me piden que también mencione que hay gente de Edimburgo, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, entonces me disculpan por romperlo, pero es justo también hacer mención de la presencia de personas desde otros lugares. Procedemos ahora a dar inicio a las ponencias del simposio. Cada ponencia tiene una duración aproximada de 15 minutos. Hoy corresponde el turno a los académicos provenientes de Chile, Colombia y México. Una vez terminadas sus intervenciones, iniciaremos un breve diálogo, porque ustedes podrán enviarnos sus preguntas a través del chat. A continuación, inicia este simposio el profesor
Fernando Arancibia Collado, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Arancibia es doctor en filosofía por la misma universidad. Ha publicado artículos sobre ética y filosofía del derecho en revistas de Chile y el extranjero. Destaca su libro Religión en el espacio público. Actualmente realiza docencia de pregrado en éticas aplicadas en carreras de ingeniería y economía, así como para programas de magíster en economía y en estadística. También es coeditor de Veritas, revista de filosofía y teología, indexada en Scopus, Latindex y Cielo. La palabra es suya, profesora Arancibia. Muchas gracias a las autoridades también, el profesor Correa por la invitación a poder exponer en este simposio, ¿ya? Yo quisiera, bueno, ahí pueden ver la pantalla sobre el tema que yo quisiera exponer, ¿ya? Bueno, el tema es las tecnologías, el riesgo a la privacidad de las tecnologías de trazabilidad por la pandemia, ¿ya? Este tema surgió en un curso precisamente de posgrado, ¿ya? En uno de los cursos de posgrado que yo realizo y que también realizo con un profesor de la Facultad de Matemáticas. Esto dio lugar a un proyecto de políticas públicas que afortunadamente supimos que nos lo adjudicamos, así que esta presentación tiene por objeto tratar ese tema, ¿ya? Pero solamente la parte ética, hay una parte más metodológica que claramente no voy a abordar. Entonces, este va a ser el tema que les quisiera presentar. Pero antes, me pidieron también hablar de cuál es la situación de Chile en el contexto de la pandemia, ¿ya? Entonces, Chile viene, desde antes de la pandemia, pasando por una crisis social y política, ¿ya? Que ha dado lugar a un plebiscito para eventualmente iniciar un proceso constituyente. Esta crisis social y política generó, por supuesto, una crisis económica muy fuerte, ¿ya? Y ahí hay algunos datos del Banco Mundial de cómo varió la situación de la economía entre el 2018 y 2019, cuando se dio este tema de la crisis social. Ya hubo una baja en el crecimiento del PIB, hubo un alza en el desempleo, aumentó el déficit fiscal. Y esto, sin duda, fue agravado por la pandemia, ¿ya? Los efectos económicos de la crisis social fueron agravados por la pandemia. Hay una baja hay una reducción, una caída del PIB, ¿ya? En Chile, y bueno, en toda Latinoamérica. ¿Ya? La caída es de 4,3, en el continente va rondeando entre el 12 y precisamente, bueno, yo no conozco el dato de Uruguay, me imagino que debe ser mejor, debe ser probablemente el mejor dato de la región, pero ronda entre el 12%, eventualmente 4,3, quizás Uruguay tiene una caída menor, ¿ya? Ahora, ¿por qué este tema es importante? Porque yo he hecho referencia aquí a los datos, económicos. No se trata simplemente de hablar de que los números de la economía no acompañan. Detrás de esos números de la economía hay un drama humano, ¿ya? Detrás de, por ejemplo, del alza del desempleo hay un drama humano. Hay posibilidades de realización humana que se truncan, ¿ya? Entonces, la crisis económica, producto ya sea, en este caso, bueno, previamente de la crisis social, pero ahora producto de la pandemia, genera también un drama humano importante que se añade a este drama producto directamente de la pandemia, ya que en el fondo es la enfermedad y la muerte, ¿ya? Entonces, estamos en una situación claramente muy compleja, ¿ya? Muy compleja, que afecta a las posibilidades de la realización humana, no solamente a nivel de la vida humana, biológica, sino que también a nivel de las interacciones sociales, humanas, y a nivel de la economía. Y no hay que perder de vista de que la economía es
es medio, ¿ya? Es medio precisamente para esta realización humana. Respecto de cómo ha estado cómo ha sido la estrategia que se ha seguido, no voy a profundizar en este tema, que la verdad es que no conozco, no domino, digamos, pero aquí en Chile se ha aplicado una estrategia de cuarentena inteligente. Bueno, aquí la palabra inteligente no sé si refleja realmente una efectividad en la medida. Yo tiendo a pensar de que todavía la palabra final no está dicha, ¿ya? Tenemos en Latinoamérica estrategias de cuarentena total o cuarentenas inteligentes. Lo que podemos ver aquí, sin embargo, es que ha habido precisamente un descenso en los casos diarios. Ya podemos decir que ya el pic de la pandemia, al menos hasta lo que conocimos, ya fue superado, y estamos en un promedio de 2.000 casos diarios. Ya 2.000 casos diarios bajando, pero a veces nuevamente volvemos a superar el umbral de los 2.000 casos, ¿ya? Y bueno, lo de la cuarentena inteligente implica que hay ciertos sectores, ciertas comunas en las que se dicta cuarentena total, pero en otros lados, en otras comunas, en otras ciudades, hay una restricción más leve de la movilidad. Esa sería la situación de Chile en términos generales. Ahora, respecto del tema del riesgo de la privacidad y las tecnologías, en el contexto de las tecnologías de trazabilidad, quisiera hacer una breve introducción, hablar sobre cuáles son estos riesgos, hablar sobre la naturaleza moral de la privacidad y finalmente mostrar algunas conclusiones. Los riesgos para la privacidad, o más bien dicho, el estudio e implementación de las tecnologías de trazabilidad se viene ya hablando desde un buen tiempo en Chile, en parte porque se ha también hablado de esto e implementado en otros países, ¿ya? Esta noticia es del 1 de julio, el MinSal prepara una plataforma de trazabilidad a través de la nube de Amazon. También el 12 de agosto el Senado aprobó el proyecto que fortalece la trazabilidad. Ha habido también otros proyectos relativos a fortalecer la trazabilidad a través de plataformas digitales, ¿ya? Y todo esto implica uso de datos, ¿ya? Implica una serie de uso de datos, y de hecho varios actores han dicho que hay que ser más audaces a la hora de utilizar, utilizar los datos. Entonces, la extensión del COVID-19 ha motivado a la autoridad a buscar alternativas para disminuir la extensión de la pandemia, ¿ya? Dentro de estas diversas posibilidades está el uso de tecnología avanzada para vigilar a las personas, especialmente a quienes han dado PCR positivo. Esa es, a grandes rasgos, la situación. Las opciones que tiene la autoridad son numerosas. China, por ejemplo, ha hecho uso de drones, reconocimiento facial y tecnologías de respuesta rápida. Para abrir, las tecnologías de trazabilidad ya están disponibles en Austria, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Polonia, y se estaban desarrollando en Bélgica, Alemania, Dinamarca, entre otros países. La privacidad es uno de los valores importantes que estas tecnologías ponen en riesgo a partir del uso no especificado de estos datos, como así también las medidas políticas que se pueden tomar en el contexto de la pandemia y que limiten seriamente otros derechos fundamentales. En Europa hay un cuerpo de legislación robusto que protege la privacidad de las personas. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos los documentos que libera la Agencia de Derechos Fundamentales, y por lo tanto hay una constante preocupación de la institucionalidad europea para promover los derechos de las personas. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿tenemos en Chile y Latinoamérica una institucionalidad robusta que nos proteja de los riesgos del uso de los datos? Entonces, bueno, como ya les mencionaba, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha liberado varios análisis sobre la cuestión, que dicen relación sobre la legislación general relativa al reglamento europeo, ya aplicado al uso de las aplicaciones de trazabilidad, ¿ya? Y ahí cito uno de estos documentos, ¿ya? En Chile, por el contrario, la legislación es insuficiente para establecer límites claros y adecuados a la intervención en la privacidad de las personas. ¿Cuáles son ahora entonces los riesgos a los que estamos expuestos en el contexto de estas tecnologías de trazabilidad? En general, tenemos un riesgo general a los derechos humanos que tiene que ver con los estados de excepción, ¿ya? Es cierto, estos estados de excepción están sometidos a la institucionalidad, están
dentro de la Constitución, ¿ya? Y precisamente el problema no surge en ese caso, surge, y ahí lo voy a mencionar después, cuando ya no estamos en presencia de un orden institucional, ¿ya? O sea, el riesgo del uso de datos y el riesgo en general que genera la pandemia aparece cuando la institucionalidad está en riesgo, ¿ya? Ahora, el riesgo de perder esta institucionalidad es precisamente lo que de algún modo le da sentido a estas cuestiones, ¿ya? Más allá de si sea o no probable que suceda, ¿ya? Siempre hay una posibilidad de que suceda, ¿ya? El otro ámbito de riesgos son los vinculados específicamente a las tecnologías de trazabilidad. Y aquí tenemos una serie de preguntas que nos podemos hacer respecto de cómo el uso de datos genera riesgo, ¿ya? Primero, ¿cómo se guardan estos datos? ¿Cuál será el uso que se les van a dar y si se volverán a usar? ¿Cambiará el propósito original que tuvieron cuando se obtuvieron? ¿Se usarán en combinación con otros datos? ¿Se reanalizarán? ¿Ya? Entonces, las limitaciones a los derechos fundamentales están reguladas por un marco institucional claro, ¿ya? La Constitución. Ahora bien, ¿qué sucede en contexto de fragilidad política institucional? ¿Serán capaces los marcos institucionales de proteger los derechos de las personas? Hay posibilidades de deriva autoritaria, ¿ya? O sea, en el fondo, tomando en consideración de que eventualmente, bueno, la historia de Latinoamérica está en cierto modo teñida por esas situaciones, ¿qué podrían hacer gobiernos en este contexto? Gobiernos autoritarios con tantos datos, ¿ya? Hay posibilidades de control aún no imaginables. De hecho, cuando uno discute a propósito del Big Data, ¿ya? Es decir, el uso de los datos todavía, o sea, el uso posible, hay usos posibles de los datos que todavía no conocemos, ¿ya? Entonces, los grandes bancos de datos tienen usos posibles no imaginados aún, ¿ya? Y ese es precisamente el riesgo que supone el uso de datos, y sobre todo en este contexto, ¿ya? Un contexto en el que hay libertades fundamentales limitadas y que además tampoco tenemos seguridad de cuál va a ser el uso posterior de esos datos, ¿ya? Hay varias estrategias para proteger los datos. Está la estrategia de anonimización, ¿ya? Ahora bien, existe un modelo, recién lo leí, o sea, no recién, digamos, hoy día, sino hace un par de días, una publicación muy reciente, de que hay un modelo de que reidentifica el 99,98% de las personas de cualquier conjunto de datos utilizando 15 tributos demográficos. Entonces, la estrategia de anonimización no necesariamente es una estrategia adecuada para proteger estos datos. Entonces, ahora quisiera hablar sobre la naturaleza moral de la privacidad, ¿ya? ¿Qué análisis ético podemos hacer respecto de la privacidad? En primer lugar, un análisis principalista, es decir, apelar a ciertos principios. El principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de autonomía, el de confianza. No voy a desarrollar, por supuesto, este análisis. Y sobre todo, el principio de precaución, que yo creo que es fundamental a la hora de poder entender el rol de la tecnología en general y de la tecnología de uso de la tecnología de datos en particular, ¿ya? Y en segundo lugar, un análisis axiológico, es decir, la privacidad como valor moral y su vínculo con otros valores, ¿ya? ¿Cuál es la privacidad? Tenemos hay varias concepciones de la privacidad, pero me interesa para estos efectos la privacidad informacional y la privacidad física. La privacidad informacional tiene que ver con el control que uno tiene respecto de sus datos, ¿ya? Uno está de algún modo en control y en propiedad de sus datos. La privacidad física tiene que ver con el hecho de ser dejado tranquilo, ¿ya? La privacidad que tiene que ver con la no invasión, por ejemplo, de los espacios privados, del hogar, etc., ¿ya? Lo que está en juego en el contexto de las tecnologías de trazabilidad es la privacidad informacional, ¿ya? Pero, puesto que he indicado que los riesgos a la privacidad en el uso de datos está dado precisamente por un contexto político, esto puede tener también riesgo para la privacidad física. Entonces,
la privacidad, el riesgo a la privacidad informacional implica, en cierto modo y en cierto contexto, un riesgo a la privacidad física. La privacidad como valor. La privacidad es un valor extrínseco e instrumental, ¿ya? Es decir, opuesto a intrínseco y final. ¿Qué quiere decir esto? Que la privacidad es un valor, pero es valioso precisamente porque protege la realización de otros bienes, de otros valores, que sí son intrínsecos y son finales, ¿ya? Es decir, sí poseen valor por sí mismos y sí poseen valor como finalidad de nuestras acciones. Esencialmente, la privacidad protege valores intrínsecos de naturaleza relacional, ¿ya? La amistad, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, etc. ¿ya? Hay un cierto ámbito de intimidad propio de estas relaciones. ¿ya? La relación de amistad, por ejemplo, es difícil entenderla si no hay un contexto de intimidad que pueda ser adecuadamente protegido. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. ¿ya? Entonces, la privacidad es importante porque protege estos bienes que son intrínsecos, ¿ya? Y que son de algún modo elementos centrales de nuestra realización. Entonces, para concluir, los riesgos de la privacidad implican riesgos para los otros valores intrínsecos que tienen como condición de posibilidad la privacidad de las relaciones humanas, la intimidad de las relaciones humanas. Y pueden, en un contexto político autoritario, implicar riesgos incluso para la vida de las personas. ¿ya? No solamente incluso ya para las posibilidades de realización, sino que incluso para la vida misma. ¿ya? Entonces, el punto que yo quisiera poner de relieve es que aplicando un principio de precaución respecto del uso de la tecnología de uso de datos y en particular respecto de las tecnologías de trazabilidad, es necesario ser muy cautos respecto de cómo vamos a implementar estas tecnologías para no poner en riesgo la privacidad y consecuentemente también poner en riesgo los valores más importantes o intrínsecos que protege la privacidad. Eso sería. Muchísimas gracias, profesor Arancibia, por su ponencia. Me siguen insistiendo también por el chat, y así que aprovecho también de saludar a las personas que nos ven desde Inglaterra. No puedo dejar de también mencionarlas. Entiendo que el señor Carlos Mora está aquí con nosotros, que ha logrado conectarse, y quisiera... ahí está don Carlos. Vamos a romper un poco el programa. Le pido disculpas a la profesora Juni Montoya, a quien le correspondía hablar ahora, porque se ha integrado el jefe del Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, el señor Carlos Mora. Un gusto en saludarle y tiene la palabra, profesor. Sí, bueno, muy agradecido a todos por estar en este evento. Yo pido mil disculpas. En realidad entré desde una computadora familiar y que tiene pues por nombre el nombre de mi esposa, ¿no? Y entonces ahí ha habido un impasse producto de esto, ¿no? Yo en realidad me siento muy alegre, con mucho regocijo de saber que se ha podido concentrar en este evento a gente de distintas partes del Perú y del mundo, de América Latina, ¿no? Particularmente agradezco a Mauricio Correa, a quien tuve la suerte de conocerlo algunos años atrás cuando hice un pequeño viaje a Chile, a Santiago, y estoy en realidad, como decía, muy alegre de ver que se está realizando este evento, ¿no? En mi condición de director del Departamento Académico de Filosofía, saludo a todos, ¿no? Nosotros como departamento nos encontramos contentos de saber que efectivamente se ha podido organizar este evento y que por la participación que existe, podríamos ya considerarlo como un éxito en todos los extremos, ¿no? Permítanme además saludar el tema que se ha elegido. Nosotros en el departamento también hemos estado organizando algunos eventos tratando de reflexionar
acerca de la situación misma que la pandemia ha generado, ¿no? Ha creado. La pandemia como una clave de revelación de nuestra propia realidad ha sido uno de los temas que hemos estado discutiendo entre nosotros mismos, porque de hecho, por lo menos en el Perú y creo que en casi todo lugar, la pandemia ha revelado la realidad efectiva de nuestros países, ¿no? En todas sus dimensiones. En el caso peruano ha revelado pues las limitaciones y también ha revelado el daño que le ha producido a nuestro país, ¿no? La corrupción en términos de la capacidad que hoy muestra el país para poder atender a todos los problemas que ha abierto la pandemia, ¿no? Desde la salud, pasando por el trabajo. Ahora en el Perú tenemos un enorme problema en relación a la cantidad de desempleo que se está produciendo, lo que hace muy compleja la situación en el Perú, ¿verdad? Y también, merced a la pandemia, tenemos cada vez más claro la necesidad de que la propia política sea cuestionada en términos de sus compromisos morales, ¿no? Porque hay compromisos morales en la política, ¿no? No se puede seguir manejando la política como si en ella estuviera ausente exigencias de orden moral mínimas, ¿no? Entonces tenemos ahí para nosotros una gran tarea, ¿no? Desde la filosofía práctica, sobre todo, comenzar a participar más activamente, todos los que estamos comprometidos en esta labor, participar más activamente en las discusiones a niveles inclusive gubernamentales, ¿no? Es más, nosotros estamos en este momento impulsando una presentación que se va a hacer en esta semana que viene, porque como ustedes saben, el Perú ha pasado por un proceso que ha implicado la posibilidad de vacar al presidente, apelando a la Constitución y a una de las normas establecidas en ella, que habla de el impedimento moral permanente, ¿no? Que esa es la fórmula que se ha planteado en el Perú para vacar al presidente. Y entonces vamos a entrar a una discusión de cuál es el sentido de ello, ¿no? De esta fórmula, para dar cuenta hasta dónde es posible exigir, de plantear ciertas exigencias de orden moral que puedan implicar inclusive la vacancia de los presidentes, ¿no? Entonces estamos en un proceso de discusión muy intenso en nuestro país y el Departamento de Filosofía ha tomado la decisión de participar activamente en toda esta discusión, ¿no? Más aún cuando el Tribunal Constitucional tiene que emitir digamos, tiene que dirimir esta situación. Pero bueno, quisiera agradecer por eso a todos los participantes, agradecerte, Mauricio, bueno, agradecerte mucho, no sé cómo expresarlo, por todo este esfuerzo realizado, ¿no? Y por haber garantizado efectivamente la realización de este evento. Esperamos, de verdad, en algún momento poder, ya una vez que, digamos, tengamos las actividades normalizadas, ¿no? Todo el mundo habla de una nueva normalidad, en nuestro caso esa nueva normalidad está en cuestión, ¿no? ¿A qué nueva normalidad se refieren? Pero más allá de eso, esperemos que en algún momento en San Marcos podamos recibirlo a todos ustedes, ¿sí? Y podamos expresarle nuestra gratitud, ¿no? Y nuestro deseo de cobijarlos en algunos eventos. Esperamos abrazarlos, pues una cosa que no podemos hacer por estos medios, pero sí esperamos en algún momento poder abrazar a cada uno de ustedes, hacerles sentir que San Marcos es un espacio abierto para construir una comunidad académica que trascienda a la propia universidad y a nuestras propias nacionalidades, y constituir una comunidad internacional, una comunidad filosófica internacional lo suficientemente fuerte como para poder, pues, tener un posicionamiento en los debates, ¿no? Que tengan repercusiones, consecuencias significativas
al interior de nuestras sociedades. Desde aquí, a todos los presentes los sentimos ya incorporados a nuestra comunidad filosófica, ¿sí? Y esperando nada más la oportunidad en su momento para poderlos cobijar y, como decía, poderles estrechar la mano y abrazarlos como sabemos hacerlo los peruanos, ¿no? En estas partes del mundo, ¿no? Muchas gracias por darme la palabra, además, porque sí nos parecía importante conversar, decir algo, ¿no? En este contexto, ¿no? Sobre todo en un contexto tan difícil como el que nos está tocando vivir, ¿no? Desde aquí, desde Lima, Perú, desde mi casa, desde San Marcos, desde pues todos los profesores de filosofía de nuestra universidad y de los que están vinculados a esta comunidad académica de San Marcos, le damos las gracias por su participación. Estoy y estaré presente en todas las reuniones porque estoy muy interesado en no solamente, bueno, yo, Miguel Polo, que es una de las personas que también ha estado permanentemente conversando con ustedes, estamos muy interesados en hacer un seguimiento a todo lo que se diga para que sirva de elementos a nuestras discusiones, ¿no? A las discusiones que también entre nosotros estamos realizando, y esperamos invitarlos a alguna de esas reuniones que tenemos también por este medio virtual, ¿no? Y que esperamos pues ustedes puedan acoger esa invitación y hacernos el honor de contar con ustedes en alguna de las actividades. Muchas gracias, muchos cariños y un deseo enorme de en algún momento, como les decía, contar con ustedes y abrazarlos. Gracias, Mauricio, muchas gracias por darme la palabra. No, muchísimas gracias, profesor Mora, por sus palabras, y estoy seguro que los miembros de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas acogerán esa generosa invitación para poder estar en Lima, Perú, en su prestigiosa universidad. Así que muchísimas gracias. Ahora continuamos con la intervención de la profesora Yuni Montoya Vargas de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. La profesora Montoya es doctora en educación por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Entre sus publicaciones recientes destacan artículos y capítulos de libros tales como Pedagogía de la Ética, El individualismo en la formación profesional como obstáculo para la protección de los bienes comunes y Enseñanza de la Ética Aplicada en la Universidad, Posibilidades y Retos. Así también es coeditora del libro Ética Aplicada, Perspectivas desde Latinoamérica, publicado el año pasado por la editorial de la Universidad de los Andes. Profesora Montoya, la palabra es suya. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí, de poder compartir con los colegas con los que hemos venido teniendo este diálogo ya desde hace varios años, desde la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, y pues más contenta todavía de poderle llegar a un público más amplio, porque esa ha sido una de las metas que nos hemos propuesto desde la red, precisamente poder ampliar este diálogo y poder llegar a otros públicos. Como decían hace un rato, pues las circunstancias nos han llevado a funcionar de otro modo, y de pronto ese modo nos muestra caminos que no se deberían quedar confinados a estas circunstancias, sino que a lo mejor nos abren posibilidades de trabajo más ágil y más amplio en el futuro, no dependientes de que efectivamente podamos hacer un viaje y encontrarnos físicamente, aunque obviamente estaremos felices de hacerlo cuando lo podamos hacer, y obviamente aceptamos desde ya la invitación a Perú, por supuesto, pero también la posibilidad de tener estos encuentros virtuales nos permite tener un diálogo más continuado, en lugar de pronto un diálogo cada 2 años presencial. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, me avisan si se ve. Estoy usando el cartel muy elegante de anuncio del simposio que hicieron en la Católica. Y pues básicamente lo que quiero, ¿ya se ve? Sí.
Listo. Lo que quiero es compartir un par de palabras sobre el Centro de Ética Aplicada, porque tiene todo que ver con lo que estamos haciendo aquí. Mauricio nos pidió que habláramos de la pandemia en Colombia. Yo me lo tomé muy literal y les voy a mostrar los datos de los casos de COVID en Colombia. Y específicamente para la reflexión ética quiero referirme al ámbito de la educación, que obviamente es el ámbito en el que yo trabajo y con el que me siento más familiarizada. Eso es básicamente lo que les quiero contar. Contarles que el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes funciona desde el año 2014. Esta foto ya está añejita, pero me gusta mucho por las suculentas. La de la celebración de los 5 años. Y el centro tiene una propuesta relacionada con la ética aplicada, que es la de la transversalidad de la ética, entendida en varios sentidos. Entendida por un lado como ética a través de la vida, es decir, algo que concierne a todos los ámbitos de acción, al ámbito personal, al conocimiento y al cuidado de sí mismo, al ámbito académico, en el caso, digamos, de la universidad, se refiere al ámbito estudiantil, por un lado, y al ámbito académico de los profesores, al ámbito profesional, en el sentido más amplio de las disciplinas y las profesiones que se forman en la universidad, y al ámbito ciudadano. Pero también la entendemos en un sentido longitudinal, y es la idea de que la ética se desarrolla a lo largo de la vida, y eso le da un papel importante a lo que la universidad puede y debe hacer en relación con el desarrollo moral de los estudiantes, en lugar de quedarnos con la queja o la visión de que lo que no se hizo antes de la universidad ya no se puede hacer, sino asumir la responsabilidad de lo que efectivamente ocurre en la universidad y de lo que va a poder seguir ocurriendo en el ámbito posterior a la universidad. El otro sentido en el que entendemos la transversalidad es a través del currículo, en algo que consideramos una innovación, y es incorporar la reflexión ética en las materias disciplinares y no solamente pensar la ética como un curso aparte, y que pues es algo que hemos venido trabajando en el contexto de la red. Y finalmente el concepto de ética a través de la universidad, que supone tratar de ser coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos, entre lo que le enseñamos a los estudiantes y la forma en la que funcionamos dentro de la universidad. Este último concepto pues tiene entonces implicaciones en todos los ámbitos misionales de la universidad. Por un lado, pues tiene que ver obviamente con la formación de profesionales socialmente responsables, también con la ética de la investigación, un tema en el que trabajamos con la doctora Silvia de la mano, pero también concierne a la construcción de comunidad y a los valores institucionales y a cómo vivimos institucionalmente esa ética que, insisto, queremos transmitir a los estudiantes. Y finalmente a la proyección social, que pues finalmente en el orden, pero no es lo menos importante, porque poder llegar a otras comunidades y poder transmitir lo que hacemos y compartirlo con una comunidad más amplia es lo que nos permite el trabajo en red y es lo que un evento como hoy nos permite hacer. Por eso me parecía importante enmarcar esta conversación dentro de nuestro corazón misional, porque efectivamente este es el tipo de actividad que nos proponemos hacer desde esa misión. En relación con el COVID en Colombia, los datos que les voy a compartir son datos que ustedes pueden visualizar también desde sus ordenadores, gracias a una herramienta que la universidad ha puesto al servicio de la comunidad, un visualizador del fenómeno COVID, que funciona con datos del Instituto Nacional de Salud, de la Secretaría de Salud de Bogotá, y que permite tener información prácticamente a diario de lo que está pasando. Esta herramienta, entonces, por ejemplo, nos muestra datos. Estos son tomados el lunes 28 de septiembre. Bueno, estos son tomados a lo largo de todo el evento, pero están actualizados hasta el lunes 28. Podríamos ir directamente a la aplicación, pero para no perder tiempo yo traje una imagen congelada. Y pues aquí podemos ver cómo ha sido la evolución del número de casos diarios, el pico que tuvimos en agosto y pues cómo efectivamente ha ido descendiendo, aunque también parecería que vuelve a subir en estos últimos días. Como les digo, este es el dato del 28 de septiembre. Este es el número de casos acumulados. El total acumulado es la línea marrón.
el azul son los recuperados y el naranja son los fallecidos. Aquí tenemos entonces un total de casos acumulados de 818.000, también a lunes 28 de septiembre. Entonces aquí podemos ver datos de casos confirmados en Colombia, 818.000, recuperados 722.000, fallecidos 25.641, nuevos casos 5.147. Y en Bogotá, pues obviamente es la capital y es la ciudad que más acumula casos, 265.580 casos confirmados, 234.364 recuperados, 6.727 fallecidos, 2 nuevos casos. Estos datos también son del lunes 28. Esta plataforma se actualiza todos los días y uno puede hacer seguimiento. Otra contribución que ha hecho la universidad ha sido el proyecto COVID, que se trata de realizar pruebas PCR a poblaciones que son de alto riesgo y de manera masiva, de manera que se pueda apoyar la estrategia de vigilancia epidemiológica y proporcionar información para tomar decisiones. Es un equipo de más o menos 150 personas, se han realizado a la fecha más o menos 75.000 pruebas, hay una capacidad para 1.700 pruebas diarias, pero Silvia me comentaba que actualmente se están haciendo unas 600. Hay una campaña de donaciones para financiar este proyecto, pero es importante mencionar que la universidad ha destinado un porcentaje importante de sus recursos de investigación, más o menos 1/3 de sus recursos de investigación para este proyecto. Paso al tema de la educación y paso al tema de los retos de la educación en la pandemia. Pongo una foto del presidente Duque y de su ministra de Educación, porque creo que uno de los retos de la educación en la pandemia es lo que uno podría llamar un poco la desconexión moral de las autoridades en relación con lo que pasa. Lo planteo porque la semana pasada estuve escuchando la presentación de la ministra en el contexto de un evento que se denominaba Retos y Oportunidades del Sector Educación en la Era Post-COVID, y pues ella nos presentó sus datos de gestión y no parecía por ningún lado que esos datos de gestión se vieran afectados por la pandemia. Se habló de la cobertura de estudiantes de educación preescolar básica y media, del número de establecimientos educativos, del número de docentes, se presentaron las cifras en educación superior también a nivel de cobertura, de educación técnica, de posgrados, y solamente se presentó, digamos que al presentar estos datos y preguntar por qué pasa con la deserción, qué va a pasar, o sea, estamos hablando de cifras del 2020, pero parecen cifras que no han sido afectadas por la pandemia, pues la respuesta es no tenemos datos de deserción todavía, lo que tenemos es un plan para regresar, vamos a continuar con el trabajo académico en casa, vamos a iniciar un retorno gradual, a flexibilizar el calendario académico y a ofrecer herramientas pedagógicas para el aprendizaje en casa. Se mantiene el programa de alimentación para aprendizaje en casa, yo creo que eso es algo muy importante efectivamente. Y se hablan de unas medidas que parecerían como que tenemos todo bajo control, digamos que es asumir que estamos en pandemia, estamos teniendo educación en casa y lo que tenemos que planear es un retorno gradual, básicamente como sin mayores problemas. Yo quiero desde una perspectiva ética problematizar esos planteamientos o digamos de esta forma de presentar la situación. Para empezar, los docentes agrupados en el sindicato más grande de profesores del país, que es FECODE, si ustedes van a su página web se encuentran con esta pancarta que dice sí a la vida, sí a la salud, sí a la educación, no a la alternancia. La alternancia es el plan de regreso gradual a las aulas. Entonces, si tenemos por un lado que estamos asumiendo que hay educación en casa, y ahora vamos a hablar del problema que eso implica, y que los maestros no quieren retornar a las clases porque consideran que no es seguro volver a las escuelas, pues no es muy claro en dónde estamos. Si la solución hasta el momento ha sido la virtualidad, pues tenemos que abordar el problema de la brecha digital, tenemos que abordar el problema de la brecha digital, que aunque siempre se ha tratado como un problema entre distintas zonas económicas y geográficas, digamos, entre países,
pues en este momento nos presenta una situación en la que el problema no es solo entre países ricos y pobres, sino dentro de cada país, entre regiones que tienen acceso a recursos y regiones que no, e incluso dentro de las mismas ciudades, sectores que tienen acceso a conectividad y sectores que no, y las implicaciones que eso tiene. Estos pues son datos mundiales, pero si miramos los datos locales, ahora les digo pues como con los cuales contamos, porque por lo visto el ministerio no nos ofrece ninguno, pues lo que nos encontramos es con una preocupación que deberíamos tener muy grande por la pérdida de conocimientos y por el abandono escolar, que claramente es una preocupación mundial. Si miramos los datos de Colombia, este es un trabajo que está publicado en la página COVID de la Universidad de los Andes, que también ha sido un aporte importante. La situación de la educación durante la pandemia en Colombia, podemos mirar con qué datos teníamos antes, y ya de los datos que teníamos antes, por ejemplo, de los que ofrece PISA a nivel demográfico, pues nos encontramos con un problema de acceso a computadores, porque si bien uno puede decir, bueno, un 63% de los estudiantes de 15 años cuentan con un computador, eso no suena a un dato tan dramático, pero si uno desagrega ese porcentaje, pues obviamente nos encontramos con un problema que sí es muy grave, y es que el 98% de los estudiantes del quintil más rico cuentan con un computador, pero solo el 20% de los estudiantes de un quintil más pobre tienen ese recurso. Ha habido estrategias complementarias, digamos a nivel de uso de la radio y la televisión. Ha habido también algunos esfuerzos específicos de las ciudades por ofrecer guías impresas para los casos en que pues, hay sectores en los que no hay ni siquiera acceso a radio y televisión, entonces pues las guías impresas, pero todo esto supone trabajo en casa que requiere apoyo parental. Y también en ese tema pues nos encontramos obviamente con el problema de que el apoyo parental es significativamente más alto en los hogares que tienen ingresos más altos y más pobre en los que tienen ingresos menores. Eso significa que aún tenemos obviamente un problema de desigualdad aumentado, con unas implicaciones en capital humano y en proyectos de vida de miles y miles de niños. Frente a eso, a mí me preocupa mucho la visión que encuentro en los medios, en donde se celebra la innovación de docentes, en este caso una docente rural de Ramiriquí, Boyacá, que pues hace un esfuerzo enorme y desde el baño de su casa ha iniciado un trabajo de una emisora para poder transmitir El Maestro Llega a Casa. Y pues, ¿qué es lo que digo que me preocupa de la celebración? Es que parecería que esto es una iniciativa de una profesora que hay que celebrar. Yo, por supuesto, felicito a la profesora, pero me preocupo cuál es la respuesta social que estamos teniendo frente a estos problemas cuando decimos por ahora la solución es quedarse en casa, y cuando los mismos maestros están diciendo no queremos retornar a las aulas, el sindicato está diciendo no queremos retornar a las aulas. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa con los que no tienen acceso a la educación virtual? Pues que están en manos de iniciativas particulares, de iniciativas de los profesores y no necesariamente de iniciativas sociales, de respuestas institucionales o de respuestas políticas. Obviamente ese no es un problema colombiano. Encuentro noticias similares en el caso de Perú. Aquí digamos que en la noticia colombiana se hacía énfasis en la innovación. En el caso peruano la noticia destacaba la solidaridad, pero la solidaridad del docente que camina 10 kilómetros para darle clase a sus estudiantes en la casa, puesto que no tienen acceso a ningún otro recurso, ni televisor, ni radio, ni teléfono celular. Y me encuentro también el caso en Argentina, la maestra que también camina 10 kilómetros para llevarles guías impresas a sus estudiantes, dejárselas en las tranqueras para que los estudiantes tengan acceso a los recursos. Insisto, lo que estoy tratando de hacer notar es que esto no puede, este problema de esta dimensión es muy problemático que lo abordemos desde las iniciativas de docentes comprometidos y no desde una respuesta verdaderamente social. Me parece que iluminan estas reflexiones
conceptos como el de la sociedad decente, y pensar, digamos, en las implicaciones que tiene esta situación. Esta cita me parece muy ilustrativa. En la actualidad, las condiciones para vivir una vida no humillante requieren cuando menos la capacidad de leer y escribir, así como algunas habilidades técnicas básicas que a su vez requieren un sistema educativo relativamente avanzado. Cuando Margalit habla de la sociedad decente, hace una distinción que me parece relevante aquí, y es una distinción de macroética, que es lo que él llama las instituciones que no humillan a sus ciudadanos, y una respuesta de microética, que es que los ciudadanos no se humillen, que las personas no humillen las unas a las otras. Entonces aquí creo que lo que estoy tratando de evidenciar es que tenemos respuestas de microética, pero no están muy claras las respuestas de la macroética para esta situación. Y pues para cerrar en clave latinoamericana, creo que esto tiene total coherencia con los conceptos de praxis de la liberación y de la ética de la liberación, cuando se habla de lo que implica vivir humanamente y de lo que implica tomar acciones y establecer las instituciones y las estructuras necesarias para que las personas puedan vivir humanamente, que sería, digamos, el equivalente a no vivir una vida humillante, con participación simétrica y pudiendo hacer las exigencias que permiten esas transformaciones. El otro concepto que me parece relevante pues es el de Singer, de la obligación de ayudar, en donde nos está diciendo que en la medida en que podamos hacer algo para evitar que algo malo ocurra, deberíamos hacerlo, a no ser que estemos sacrificando algo moralmente muy significativo. Y en esa medida, pues la obligación de ayudar no es solamente la obligación de dar lo que me sobra, sino que implica hacer a veces esfuerzos grandes que pueden afectar mi calidad de vida, y que pues están muy distantes de lo que normalmente entendemos como ayudar, pero que creo que en estos momentos nos interpela de una manera relevante. Hasta ahí, eso es lo que quería compartir con ustedes. Básicamente, creo que las reflexiones éticas que surgen aquí tienen que ver con acceso, inclusión y equidad frente a la brecha digital, los temas del cuidado de sí mismo y del otro, que implica tanto la situación en la que nos encontramos como lo que viene por delante en la medida en que se abren las actividades. Los temas de educación emocional relacionados con el largo encierro y con el exceso de horas de computador y de video, la obligación de ayudar que acabo de mencionar, y pues dejé de último la construcción de confianza, porque también hay estudios publicados en la página que les menciono que hablan de un deterioro de la confianza interpersonal en Colombia. Nuestro nivel de confianza interpersonal siempre ha sido bajo, pero parecería que además en estos meses se ha bajado más, lo cual pues es muy preocupante desde el punto de vista del capital social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Yuni, profesora Montoya, respetando el protocolo. Quiero anunciar a quienes están asistiendo a este encuentro que pueden enviar sus preguntas a través del chat interno, y nosotros las iremos acogiendo como hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora le corresponde el turno al profesor Pablo Ayala Enríquez, del Tecnológico de Monterrey, de México. El profesor Ayala es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como director de Formación Ética y Ciudadana en la Vicepresidencia de Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. También es editorialista en los periódicos Milenio y Nordeste. Entre sus publicaciones destaca la coordinación de varios libros: Repensar la ciudadanía, los desafíos del nuevo pacto global, Creciendo con nuestros valores, un modelo de formación integral y dinámico para la educación primaria, y Valores para convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar. Bienvenido, profesor Ayala, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Mauricio. Antes de compartir algunas reflexiones en torno a
lo que hemos vivido en México en esta pandemia del COVID, que a veces ya la sentimos enquistada. Yo quiero agradecer de nueva cuenta al doctor Mauricio Correa por todas las facilidades que ha dado a la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y a la Triada también para llevar a puerto o a buen puerto algunos de los proyectos compartidos que tenemos, sobre todo para realizar este maravilloso encuentro que más que todo resulta, creo yo, una reunión entre amigos que están dispuestos a escucharse y a debatir algunas ideas que nos permitan ir construyendo pues un mundo con mayor altura humana, tal como lo refería hace un momento Johnny. Mi participación la voy a enhebrar a partir de la cronología de hechos de la agenda COVID en México y de donde voy a destacar 3 asuntos que encierran algunas controversias éticas que dan mucho que pensar. Voy con la primera. El 14 de marzo, la Secretaría de Salud anunció que a partir del 23 de ese mismo mes entraría en operación pues, un paquete de medidas de intervención a las que llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. La estrategia estaba centrada en el distanciamiento social. Sin embargo, pues la velocidad a la que se fue propagando la pandemia llevó a las autoridades mexicanas a iniciar ese mismo 14 de marzo la Jornada Nacional. En términos generales, la estrategia se configuró a partir de 4 componentes. Las medidas de prevención, las básicas, higiene y sobre todo quedarse en casa si se sentían algunos síntomas. La segunda fue la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y en el privado. La tercera, la suspensión de eventos masivos. Y la cuarta, la protección y cuidado de los adultos mayores, ya que hasta ese momento pues, se consideraba la población más vulnerable. El distanciamiento social, a decir de las autoridades, iba a frenar la velocidad de la expansión del virus. Y aquí yo ya quisiera hacer un primer apunte. La estrategia no fue declarada en ese momento como una estrategia de emergencia, sino como una estrategia de contención. Ya que la medida de éxito de la efectividad se iba a centrar en la disponibilidad de camas en los hospitales públicos y en los hospitales privados que fueron reconvertidos a hospitales COVID. Esta acción se apoyó en un plan denominado Centinela, que en su momento fue aprobado por la OMS, y que en México se utilizó cuando se presentó la epidemia de la influenza. Eso es lo que había autorizado la OMS para este tipo de contagios. Entonces, por decirlo brevemente, el sistema Centinela, para quienes no lo conozcan, pues es un sistema de vigilancia epidemiológica que opera mediante unidades seleccionadas que permiten realizar la vigilancia de la población en zonas de riesgo. Este sistema integra toda la información del país, pero el modelo no recopila todos los casos, sino una muestra representativa con la que se estima pues, la magnitud del problema. Ahora, con esta información se elaboraron los planes y las acciones para enfrentar el avance inicial de la pandemia. Ahora, ¿cuál fue el problema con este sistema Centinela? Pues que no funciona cuando se trata de enfermedades raras. Por un lado, y también por otro, pues que te va empujando, como dijo el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, a administrar una curva larga de la enfermedad. Como se imaginarán, pues a partir de esta declaración, que en el fondo era una convicción político-gubernamental, más que una convicción de carácter científico, pues se desprendieron muchísimos de nuestros problemas que nos llevaron a ocupar, y lo tenemos al día de hoy, el 4º lugar en el número de decesos a nivel mundial. Justamente esta forma en que el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud puso la ciencia al servicio de la política fue la que me permite, o la que me va a permitir en este momento, pues, más bien, recuperar algunas ideas ofrecidas por Max Weber en aquella serie de conferencias que después se condensaron en un librito fabuloso titulado El político y el científico, y que Raymond Aron prologó con las siguientes palabras, entre algunas que dijo, decía él, las virtudes del político son incompatibles con las del hombre de ciencia. No se puede ser al mismo tiempo hombre de acción y hombre de estudio, sin atentar contra la dignidad de una u otra profesión, sin faltar a la vocación de ambas. Fin de las palabras de Aron. Y justamente esto es lo que parece ser que le está sucediendo a López-Gatell.
está dejando de ser un hombre de estudio para convertirse en uno de acción, es decir, en un político, tal como lo pintó de cuerpo entero Max Weber en su célebre conferencia La política como vocación, dictada en 1919 en la Asociación Libre de Estudiantes de Múnich. ¿Podría explicar por qué pienso que el encargado de dirigir la Estrategia Nacional contra el COVID ha venido haciendo de la política una profesión, descuidando el rol que hasta hace poco tenía como científico para efectos de este encuentro? Pero también habría que aclarar si él actúa desde una ética de la convicción o bien desde una ética de la responsabilidad. La máxima de actuación de la ética de la convicción es muy similar a esa que ordena religiosamente hablando: el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios. Aquí no importa lo que venga, decía Weber, después, ¿no? La verdad incondicionada va por enfrente. Por el contrario, la máxima de la ética de la responsabilidad sugeriría, dice Weber, tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción, aunque a veces tenga que echarse mano, pues, de la mentira u otros medios éticamente controvertidos. Las cifras presentadas hasta hoy por López-Gatell pienso que están orbitando en esta lógica de la responsabilidad. Sus explicaciones científicas no brotan ni se mueven necesariamente en el marco de la impecable transparencia. Dice él, por ejemplo, las muertes por COVID no siempre se pueden demostrar. También ha dicho, siempre dejan un espacio para la duda. Y en ese sentido, pues conviven felices con la ambigüedad y la posibilidad de aclarar el equívoco. O dicho en palabras de Weber, entrar de lleno al juego de la política como vocación. Hasta el día de ayer, México tenía 77,166 muertos, 738,000 contagios y 531,000 recuperados. Lo más asombroso es que estas cifras para el gobierno pues son sinónimo de éxito, de logro, de tarea bien hecha, porque así lo dicen, han administrado con toda justicia los pocos recursos de un sistema de salud que las pasadas administraciones dejaron en ruinas. Y justo en este punto, de partida, el que tuvo el primer borrador de la guía bioética que se utilizó en los hospitales públicos, porque sé de algunos privados pues que no se han ceñido a la guía por considerarla inviable. Y aquí es donde voy a poner el segundo énfasis en el ámbito de lo ético. En el preámbulo de la guía se dice que fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y que va a entrar en operación, y esto es bien importante tenerlo en claro, si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o bien si está cerca de ser sobrepasada. Y no es posible pues referir a los pacientes que necesitan cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de una manera más adecuada. El objetivo de la guía se centra, y así lo dice, en ofrecer una pauta bioética para proteger la salud de la población, entendiendo esto, en primer lugar, pues como salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y en segundo lugar, como salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Así lo dice la guía. Lo anterior, pues se traduce en que las y los pacientes que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir, pues, con la ayuda de la medicina crítica, son los priorizados sobre pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir. Así lo dice la guía. Entonces, dicho objetivo, creo yo que además de acotar la forma en que habrá de emplearse esta guía, pues contiene la declaración ética que va a determinar la asignación de los recursos escasos. El documento está dividido, digamos que esta fue la parte del preámbulo, pero el documento ya se divide en dos partes. La primera de ellas pues trata sobre el sustento bioético que justifica cierta manera específica asignar recursos escasos de medicina crítica, y la segunda parte describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación. El sustento bioético está sentado básicamente en dos principios de justicia, así lo dice la guía: el orden de llegada y el de necesidad médica. Con relación al orden de llegada, aunque en la guía se dice que este principio es eficiente, transparente y se mantiene neutro respecto a las cualidades personales, sociales también de los pacientes
y trata a los pacientes de manera equitativa, pues no lo es tanto al final del día, porque los pacientes no viven en condiciones similares como para poder llegar al hospital en el momento que requieren ser atendidos. El principio de necesidad médica sostiene que el paciente cuya salud está más deteriorada es aquel que debe recibir el recurso escaso, pero solo si recibir el tratamiento no sería fútil. Así lo dice la guía. Entonces, si recibir el bien no va a ayudar al fin terapéutico, entonces sería inapropiado asignar este recurso al paciente. Pues en la lógica de la pandemia, la guía no deja lugar a dudas. La asignación de los recursos de medicina crítica van a dar prioridad al personal de salud, así lo dice, ¿sí?, que combate la emergencia del COVID-19, y la priorización de dicho personal de salud debe ser absoluta. Imagínense ustedes, si ustedes son un ciudadano de a pie, pues, ¿qué sentirían frente a esta declaración que está contenida en la guía? Ahora bien, si no fuera alguien miembro del personal sanitario quien estuviera disputándose el derecho a utilizar un respirador mecánico, pues en caso de que exista un empate en el puntaje de priorización entre dos o más pacientes, la asignación se va a resolver recurriendo, como decía hace un momento, al otro principio, el de la vida por completarse, es decir, los pacientes más jóvenes habrán de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Ahora bien, si recurrir al principio de vida por completar no desempata a los pacientes, entonces, y así lo plantea la guía, la decisión sobre quién va a recibir el acceso a los recursos escasos deberá tomarse, escúchenlo bien, al azar, así como se escuchó. El azar, la cara o cruz, en México sería el águila o sello, será lo que zanje el desempate. Ahora, para los efectos de los usuarios de los servicios médicos, ¿qué ha traído este planteamiento consigo? Pues uno, para mantener la disponibilidad de camas, ha sido necesario que las personas lleguen al hospital prácticamente muriendo. Es cierto que en México pues no se han visto escenas dantescas, vamos a decirlo de esa manera, de gente cayendo en las calles, porque la escena se vive en casa, ¿no? Y es ahí donde ha muerto mucha gente. Y ahora, ¿qué pasa con los enfermos que están en los hospitales? En lo personal, yo pues he sufrido la pérdida de seres queridos a causa de la pandemia y no he hecho otra cosa más que pensar en las palabras que nos dejó Norbert Elias en ese brillante ensayo que tituló La sociedad de los moribundos. A decir de Elías, pues tenemos tres formas de afrontar el hecho al fin de la vida. Mediante la idea de que después de la muerte vendrá una vida eterna. O la segunda sería evitando pensar que algún día nosotros o quienes amamos habrán o habremos de morir. Y la tercera es mirando de frente la muerte como un dato de la propia existencia, acomodando nuestra vida, sobre todo nuestro comportamiento para con otras personas, al limitado espacio de tiempo del que disponemos. Creo yo que, como lo señala también Elías en su ensayo, pues la modernidad y sus procesos civilizatorios, a diferencia de cómo se entendía la muerte en la época medieval, donde era un hecho cotidiano, en donde al muerto se le cambiaba en casa, se le cuidaba en casa, se le tenía en casa, en donde uno escuchaba a un muerto en la habitación de al lado, prácticamente, bueno, a una persona se le escuchaba agonizar hasta que caía muerta. Creo que con la modernidad cambiaron radicalmente las formas de entender y de vivir la muerte. Al sanitizarse este proceso de despedida de la vida, el moribundo se ve resignado a hacerlo en soledad. Y en el mejor de los casos, acompañado por el personal médico del hospital, pues que le atiende. Y al miedo a la muerte, el moribundo debe sumar la abrumadora desazón de dejar este mundo sin la compañía de sus seres queridos. Y si la muerte ya en soledad es un insidioso fenómeno que aún no sabemos del todo manejar, pues en tiempos de pandemia el desasosiego se vuelve mucho peor. Tememos al sufrimiento que nos va a provocar el virus, pero más tememos, creo yo, a la soledad en que se dará si llega el fatal desenlace. ¿Hay salidas? Esa es la pregunta. Si hay salidas, pues además de dejar de negar, de reprimir y de temer lo que vendrá después del inminente momento, revalorar
lo hasta hoy realizado en compañía de los demás, especialmente de aquellos a quienes amamos. Poco más podemos hacer. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, profesor Ayala, colega y amigo Pablo. Ya estamos dentro del horario de este encuentro, son las 7:30 de la tarde, y hemos recibido preguntas, así que voy a plantear una primera pregunta general, que les pediría por favor que sean bastante específicos en relación a sus países, ¿ya? Porque una pregunta que va dirigida a cada uno de los panelistas que han intervenido en el día de hoy. La pregunta es la siguiente: a su juicio, ¿cuáles serían los rasgos de una ética post-pandemia? ¿Sí? Que está referida a sus propios países, por si acaso, ¿no? En sus propias realidades. Pueden comenzar quien lo desee. Es una pregunta difícil, lo confieso. Pero bueno, como no estamos descubriendo aquí el Santo Grial, pueden improvisar. Yo ya porque traigo la garganta caliente. Muy bien, muy bien. De manera, muy brevemente, yo creo que ahora que nos acompaña gente de Inglaterra por allá, yo creo que deberíamos de pasar de pensar la pandemia en términos de idealismo alemán y llevarla al contexto del empirismo inglés. Decía Camus que no había nada más perverso que el amor abstracto. Yo creo que en México la pandemia ha sido una abstracción. Este subsecretario para la Prevención de la Salud ha hablado en términos de pandemia larga, en términos de daños colaterales, en términos de muertes, pero no en términos de vidas de personas. Creo que necesitamos pensar desde una ética, como decía Inés hace un momento, una ética del cuidado, en que cada uno de los pacientes son personas y son historias irrepetibles y son historias únicas que deberían de ser consideradas y tomadas en cuenta. En México, con un sistema de salud ruinoso como tenemos y con unas desigualdades tan profundas a nivel social, quien vive en condiciones de pobreza está condenado a morir por el COVID. A diferencia de los bulos que sacaba el gobierno, en donde decía los pobres no se enferman de COVID, es una enfermedad de ricos, decía él, porque los que vienen del extranjero de paseo vienen contagiados de COVID. Creo que si pensamos en términos de una ética del cuidado, de una ética más personalista, podríamos, yo creo, dar mejores cuentas. Tienen la palabra profesora Montoya, profesora Arancibia. Pues sí, yo creo que traté de plantear algo en ese sentido cuando me referí al deber moral de ayudar. O sea, como que mi sentido es como que no podemos desentendernos y eso está vinculado totalmente a lo que Pablo llama una ética más personalista, y es como cada uno de nosotros desde donde esté debería sentirse obligado moralmente a hacer algo para ayudar en unas circunstancias en las que, digamos, nuestras sociedades que ya eran inequitativas y vivíamos con eso, deberíamos pensar que en este momento la situación es intolerable y actuar en consecuencia con eso. Profesora Arancibia. Bueno, muy compleja la pregunta. Todavía estoy pensando. Pero, a ver, yo quisiera, destacar dos cosas. Uno, lo que mencionó el profesor Ayala al final de su ponencia, que tiene que ver con la actitud frente a la muerte, ¿ya? Esta suerte nos hemos acostumbrado un poco a una sensación de inmortalidad, ¿ya? De que en el fondo la muerte es una suerte como de decepción, de una cosa que en el fondo como que no va a llegar nunca.
no forma parte de nuestra vida, de nuestro horizonte vital, la muerte, es más bien visto como algo muy lejano. La enfermedad también, o una enfermedad, digamos, invalidante, o una enfermedad permanente, lo vemos como algo lejano. Eso yo creo que en parte es un triunfo de la civilización, en el fondo del poder mantener la vida, digamos, acostumbrarnos a la vida, a vivir y acostumbrarnos a estar sanos, pero por otra parte eso también tiene una implicancia más profunda respecto de nuestra concepción de la vida, tiene una implicancia más profunda respecto de nuestra... de cómo nos enfrentamos a la muerte y a la enfermedad cuando ésta llega a nosotros o a nuestros seres queridos. Yo me acordaba mucho de una publicación que vi acerca de una práctica que existía en los primeros años del siglo XX en Chile, ¿ya? Que era frente a la mortalidad infantil. Al niño a la guagua, al bebé se le ponía en el fondo se lo fotografiaba como si estuviera vivo, ¿ya? Y la familia, en el fondo, lo hacía en parte para, claro, tenerlo como recuerdo, pero también bajo la convicción de que esa persona, digamos, era un ángel protector, ¿ya? Más allá de eso, era una sociedad habituada a la muerte, ¿ya? Una sociedad en la cual la muerte estaba presente, la enfermedad también, y probablemente también era una sociedad que tenía una concepción de la vida mucho más real, ¿ya? Una concepción de la limitación humana mucho más real. A veces siento que estamos viviendo en una ficción acerca de cuáles son nuestras reales posibilidades, y llega la pandemia y nos dice, mira, no somos, no somos inmortales, tenemos limitaciones, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una reflexión que me surge a propósito de precisamente lo que mencionó el profesor ayer al final de su ponencia. Y lo otro tiene que ver con lo que yo también expuse, que es sobre el uso de los datos, ¿ya? Normalmente, a veces tenemos el riesgo, o existe el riesgo de que la tecnología avanza de una manera tan rápida que tampoco ni siquiera somos capaces de pensarla, ¿ya? Avanza todo tan rápido y de repente ya estamos con que la capacidad de procesamiento de datos aumenta cada día, y por otra parte también claro, no sabemos cómo abordarlo, ya no sabemos cómo abordar esta situación, y a veces, claro, nosotros en ciencia ficción imaginamos que el mundo hay un mundo de los robots, y los robots llegan y dominan el mundo. A lo mejor no son robots, a lo mejor son los datos, ¿ya? Los datos que hay tanto dato que tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellos, y tampoco sabemos muy bien cuáles son los riesgos que esto implica. Esto ya ha sido estudiado en la literatura, cuáles son, o sea, la imposibilidad de poder prever cuáles van a ser los riesgos o los usos posibles de los datos. Entonces, ahí también tenemos un riesgo, creo yo, súper importante, ¿ya? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Hasta dónde, cuál va a ser, qué catástrofe va a ocurrir, digamos, o qué catástrofe podría ocurrir cuando esto se salga de control? Gracias, profesor Arancibia. Como he dicho anteriormente, estamos ya en el tiempo, ya estamos un poco pasados, pero no podemos dejar de lado la invitación que hemos realizado antes a las personas a que puedan preguntar. Así que voy a hacer solo una pregunta que va dirigido con nombre y apellido, y ustedes respondan dentro de un breve tiempo y se refieran a lo que consideren que es importante. Alejandra Santana pregunta a la profesora Juni Montoya: en el análisis de Juni Montoya, quisiera consultar si ella ha apreciado ámbitos de tensión en la ética de investigación en el ámbito educativo, y si ha identificado mecanismos de protección para los participantes de investigación, niños, profesores, comunidades. Esta consulta es desde Chile, Unidad de Ética de la Investigación UC. Gracias.
Gracias por la pregunta. Me coge un poco por sorpresa porque no la veo referida al contexto específico. No sé si la pregunta sea más general, pero digamos que, mejor dicho, yo no he hecho una reflexión sobre este tema en relación con el contexto específico de la pandemia, es lo que quiero decir. La reflexión que hemos hecho es previa y tiene que ver, por ejemplo, con los temas de que los profesores investigan en relación con sus estudiantes como una muestra por conveniencia que tienen a mano y en donde muchas veces no están claros los temas de consentimiento informado o de asentimiento en el caso de los menores de edad. Entonces, sí son problemas que nos preocupan, digamos, el tema de si los estudiantes son población subordinada o no son población subordinada, el tema de qué tanto está de por medio un verdadero consentimiento libre cuando soy alumna de un profesor y de pronto decirle que no participo en la investigación no es tan sencillo, la posición de los mismos profesores cuando investigan sus propias instituciones educativas, porque también son subordinados o pueden tener reacciones negativas de parte de las instituciones. Muchas veces se proponen proyectos que en principio suenan interesantes, pero los resultados no les gustan tanto a las autoridades. Ese es el tipo de reflexiones que hemos hecho en relación con la ética de la investigación en el ámbito educativo, pero que no, digamos, particularmente no lo he reflexionado en el contexto específico de la pandemia. Muchas gracias, profesora Montoya. Ahora, otra pregunta, Gabriela Arregada Brunó, pregunta a Fernando. Es interesante conversar de privacidad cuando se trata de infracciones al uso de datos o infringir libertades individuales y colectivas. Sin embargo, parece ser que hay una cierta libertad que requiere ser entendida en un sentido laxo cuando queremos disminuir una brecha digital. Acceso a tecnologías que ponen en cuestión la naturaleza de lo privado, que se ha hecho aún más evidente en contextos de pandemia. ¿Cómo ves tú que podría modificarse nuestra concepción tradicional de privacidad cuando el desarrollo tecnológico juega con los límites de lo privado? Esta pregunta, Gabriela es chilena, pero en estos momentos reside en Inglaterra. Y bueno, Gabriela también está muy presente en la exposición que hice porque escribí un paper sobre el tema. Así que, bueno, ella sabe mucho del tema, probablemente más que yo. Así que, bueno, a ver, yo lo veo como sigue. Yo lo veo sobre todo a la luz del principio de precaución, ¿ya? Pero a la luz del principio de precaución, en el fondo, a ver, el principio de precaución no nos indica cuál va a ser la respuesta definitiva a este tema, ¿ya? Hay riesgo a la privacidad sin duda, a propósito de la disminución de la brecha digital. Hay riesgo a la privacidad en las tecnologías de trazabilidad en caso de la pandemia también. Lo que nos plantea el principio de precaución es una reflexión prudencial, y ahí en el fondo estamos en una reflexión más, claro, es un principio que da espacio a una reflexión más amplia, ¿ya? Y por lo tanto, no hay una respuesta definitiva y de algún modo categórica, ¿ya? Y de hecho, en lo que he tratado de exponer, tampoco hay, creo yo, claro, hay un riesgo a la privacidad en el caso de las tecnologías de trazabilidad. Hay un riesgo a la privacidad y hay un riesgo a lo que pone en juego la privacidad, lo que protege la privacidad. Entonces, en el fondo, no solamente hay un riesgo de la privacidad en sí misma, sino que la privacidad como valor medio de otros valores más importantes. Pero yo no digo, y no creo que sea posible decir que ese riesgo a lo mejor no valga la pena correr. A lo mejor vale la pena correr, ¿ya? Pero hay que tener, y esto es lo que plantea en el fondo el principio de precaución, ponderarlo en términos prudenciales, ¿ya?
y eso implica una deliberación de naturaleza política, ¿ya? Ética y política, en el fondo, una deliberación colectiva, ¿ya? Acerca de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esta suerte de riesgo, ¿no? Efectivamente, como tú planteas, Gabriela, hay un riesgo de la privacidad y hay un, en el caso contrario, que sería disminuir esta brecha digital. Y por lo tanto, como te digo, ahí hay una aplicación prudencial del principio de precaución. Pero, y aquí voy a dar mi opinión respecto de... hay que entenderlo, creo yo, de manera rigurosa, ¿ya? Yo creo que con el advenimiento de esta tecnología nosotros simplemente no estamos pensando ni reflexionando sobre cómo la tecnología nos está afectando. Hablamos de, como tú mencionas, disminuir la brecha digital, pero tampoco nos hemos preguntado por qué eso es deseable, ¿ya? Sobre todo a la velocidad con que todo esto va avanzando. Entonces, mi idea es de algún modo ser riguroso en las limitaciones que tenemos que implementar estas tecnologías, porque ni siquiera las entendemos, ni siquiera estamos entendiendo los cambios que estamos sufriendo. Entonces, creo que hay que tener un tiempo de reflexión sobre esta tecnología y hay que disminuir la marcha, ¿ya? Y al mismo tiempo hay que volver a valorar otro tipo de experiencias que no sean precisamente experiencias digitales, ¿ya? Y esto quizás puede ser contradictorio con el hecho mismo de que esto es una experiencia digital, pero creo que hay que empezar a valorar otras cosas y hay que empezar a disminuir el avance de lo digital, porque tenemos que pensarla, tenemos que reflexionar sobre este tema. Y el nivel y la velocidad con la que avanza no alcanzamos. Eso. Muchas gracias, profesora Ana Silvia. Una última pregunta que viene desde Venezuela. Alexis Bello. Pregunta para Pablo Ayala. ¿En qué lugar queda la ética con el avance del transhumanismo? ¿Es la pandemia un paso para la nueva generación humana? Wow, es una excelente pregunta y yo la verdad la agradezco. Me hace recordar un artículo que hace poco publiqué para el periódico, pero que tiene un trasfondo científico y que lo tomé este trasfondo de un artículo que publicó Nuria Vallés y Miquel Domenech, en un artículo que ellos llamaron robots para los cuidados, la ética de la acción mesurada frente a la incertidumbre, le llamaban ellos. Y ellos decían ahí en su artículo que antes los robots, por ejemplo, estaban circunscritos a las fábricas, a los laboratorios. Sin embargo, pues en las últimas décadas la robótica ha generado algunos desarrollos en el ámbito del cuidado, de ahí que hoy estemos asistiendo pues a una progresiva introducción de experiencias con este tipo de dispositivos en hospitales y otros entornos sanitarios, particularmente dirigidos pues hacia los colectivos más vulnerables, como son los niños y las niñas o las personas mayores, ¿no? Entonces, son muchas las ventajas, ¿verdad?, de utilizar robots, porque, por ejemplo, utilizar los robots de cuidados nos permiten, por ejemplo, atender ciertas situaciones que se viven en la cotidianidad en los hospitales, ¿no? Como, por ejemplo, levantar pacientes de sus camas, proveer de medicamentos a una gran cantidad de pacientes a la hora exacta, ¿no? O hacer lecturas de los monitores, detectar y reportar fallas, etcétera. Pero también en el contexto de una pandemia como esta que estamos viviendo, pues los robots podrían trabajar en zonas altamente contaminadas, ¿no? Jamás iban a enfermar, ni se iban a cansar, iban a funcionar 24 horas al día durante los 365 días del año, etcétera. Sin embargo, pues la incorporación al terreno hospitalario no está libre, obviamente, de cuestionamientos éticos, ¿no? Va un ejemplito para cerrar. Por ejemplo, imagínense ustedes con el fin de volver más cálida la imagen de
del robot cuidador, la compañía que lo fabricó, lo hizo con una fisonomía muy atractiva, imagínense esto, ¿no? Que se parece más a la princesa Leia o a Luke Skywalker, ¿no? Que al Citripio. Ahora imagínense ustedes que este robot pues, es llevado como asistente cuidador a un asilo de ancianos. Y ahí una de las moradoras pues se enamora perdidamente de Luke Skywalker. Pues más allá de la decepción amorosa, ¿qué va a pasar si algún anciano decide, por ejemplo, contarle la verdad de sus males al robot? Pero se la oculta al médico, ¿no? De carne y hueso que lo atiende, o qué pasaría con la humanidad de este robot que confunde a los ancianos. Entonces, ese es un ejemplo nada más por decir algo, pero vale la pena decir esto, los robots de cuidado, pues no son cacharros o máquinas programadas o artefactos, sino son la representación de una serie de actores, de relaciones significativas que actúan de manera directa con las personas a las que apoyan. De ahí que su uso no puede quedar al margen de ciertas valoraciones éticas. Entonces, pero sí, próximo o lejano a la ficción, la incorporación de robots cuidadores, pues resulta ser una propuesta bastante razonable. Por ello, como bien dicen estos autores que hacía referencia yo hace rato, es necesario materializar la ética en la operación misma del robot. Es decir, que detecte y avise que se está haciendo un uso indebido de alguno de los servicios que él hace, así como lo decía Fernando hace un momento, ¿no? Imagínense el robot captando información y luego mandándola a las compañías de seguro, ¿no? O bien que el robot no esté diseñado con ciertos valores que tienen que ver con una ética, el cuidado, como lo decía yo hace un momento, como también Fernando lo señalaba, una ética que esperaría cualquier paciente, ¿no? Entonces, yo creo que hay grandes posibilidades, pero también hay desafíos que todavía no controlamos. Gracias. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo sobremanera. Hay que entenderlo en vistas del acto protocolar de inicio del día de hoy. Damos las gracias a la profesora Yuni Montoya de la Universidad de los Andes de Colombia, al profesor Pablo Ayala Enríquez del TEC de Monterrey, de México, y al profesor Fernando Arancibia Collado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy terminamos este el primer día del simposio Ética aplicada en tiempos de pandemia, miradas desde Latinoamérica. Agradecemos su asistencia, también su participación. Pido disculpas porque ha habido muchas preguntas que han quedado fuera o comentarios pertinentes a cada una de las ponencias, pero ya no tenemos más tiempo. Les invitamos cordialmente para el día de mañana a las 18 horas de Chile, en ocasión en la que intervendrá la profesora Ana Faccioli de la Universidad Católica de Uruguay, el profesor Jovino Pizzi de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, y Juan Morales Ordóñez de la Universidad del Azuay, Ecuador. Así que esperamos contar mañana con su presencia. Ahí nos está saludando el profesor Pizzi. Esperamos contar con su presencia y habrá mucho más tiempo para el diálogo porque entraremos directamente a las ponencias y a la conversación. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas de Chile. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.